día y la hora, ¿lo revelará Dios? Jesucristo dijo: ahora bien, el día y la hora no lo sabe nadie, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, solo el Padre. Mateo capítulo 24 y versículo 36. ¿Seguirá Dios escondiendo el día y la hora del fin de este mundo? La respuesta es no. Dios siempre ha revelado sus secretos a sus siervos los profetas. Lea la evidencia bíblica. En Amós capítulo 3 y versículo 7 dice: porque el Señor soberano Jehová no hará nada sin haberles revelado su secreto a sus siervos, los profetas. Este pasaje nos ayuda a entender cómo maneja Dios la información. Como dice el texto, no hará nada sin haberles revelado su secreto a sus siervos, los profetas. El registro bíblico da testimonio de que Dios siempre actúa de esta manera. Dios primero revela su secreto a sus siervos, luego actúa. Tomaremos de la Biblia 3 ejemplos: el diluvio universal, la destrucción de Sodoma y Gomorra y la destrucción de la ciudad de Nínive. En los 3 casos, Dios informó a sus siervos lo que haría antes de actuar. Noé, Abraham y Jonás, respectivamente, fueron informados de lo que Dios haría. De modo que la declaración de Jesús registrada en Mateo 24:36 debe estudiarse con esta información como fondo. Antes de hacer este estudio, veamos los 3 ejemplos citados. Comenzaremos con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Cuando Dios decidió destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, debido a su maldad, sintió que era necesario comunicar a Abraham lo que iba a hacer. Lot y su familia vivían en una de esas ciudades. Lot era sobrino de Abraham. En cierta ocasión anterior, Lot y su familia fueron tomados cautivos por sus enemigos. Abraham organizó un ejército y los libró. Abraham había sido llamado por Dios mi amigo, de modo que Jehová sintió la necesidad de informar a Abraham lo que iba a hacer. Lot y su familia estaba en peligro otra vez, y Abraham debía saberlo. Por favor, leamos Génesis capítulo 18 y versículo 17. Jehová dijo: ¿acaso voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? La respuesta es no. Jehová avisó a su amigo Abraham que destruiría a Sodoma y Gomorra. Jehová envió 2 ángeles para que sacaran a Lot y su familia de la zona de peligro.
Jehová siempre advierte del peligro a sus siervos. Ahora consideremos el caso de la ciudad de Nínive, ciudad de derramamiento de sangre. Dios también está interesado en conservar la vida de los que no son sus siervos. Este es el caso de la ciudad de Nínive, famosa en su tiempo por ser una ciudad de derramamiento de sangre. Jehová les envía un mensaje por medio del profeta Jonás. En 40 días, Nínive será destruida. Era el alarmante mensaje. Jonás se rehusó llevar el mensaje y Jehová lo hizo pasar por una experiencia dentro del vientre de un gran pez. Entonces, Jonás recibió por segunda vez las palabras de Jehová. Ve a la gran ciudad de Nínive y anúnciale el mensaje que yo te dé. Así que Jonás, obedeciendo las palabras de Jehová, se puso en marcha y fue a Nínive. Ahora bien, Nínive era una ciudad muy grande. Tomaba 3 días en recorrerla a pie. Entonces Jonás entró en la ciudad y recorrió la distancia de un día. Estuvo anunciando: dentro de solo 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive tuvieron fe en Dios. Ordenaron un ayuno y se pusieron tela de saco, desde el mayor hasta el menor. Cuando el mensaje llegó a oídos del rey de Nínive, él se levantó de su trono, se quitó sus ropas reales, se cubrió de tela de saco y se sentó sobre cenizas. Además mandó que toda Nínive se anunciara esto: por decreto del rey y sus nobles, ningún hombre, ni ningún animal, ni rebaños, ni vacas, deben comer absolutamente nada. No deben comer nada, y tampoco deben beber agua. Que se cubran de tela de saco, tanto hombres como animales. Que supliquen a Dios con todas sus fuerzas y dejen su mal camino y la violencia que practican. ¿Quién sabe? Tal vez el Dios verdadero considere lo que piensa hacer y su furia ardiente se calme y así no muramos. Cuando el Dios verdadero vio lo que hicieron y cómo habían dejado su mal camino, reconsideró su decisión de mandarles la calamidad que había anunciado y no la mandó. Estos ejemplos nos enseñan que Dios desea que la gente siga viviendo y por eso les advierte para que cambien de conducta. Me causa placer que alguien malvado cambie de rumbo y siga vivo. Está escrito:
en Ezequiel capítulo 33 y versículo 11. Ahora examinemos lo que Jesús dijo. Nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo mismo. Solamente lo sabe el Padre. Mateo 24:36, en la traducción Palabra de Dios para Todos. ¿De qué día y hora hablaba Jesús? ¿Por qué no lo sabía Jesús? Quiso decir que nadie en el futuro llegaría a saber el día y la hora del fin del mundo. Mientras Jesús vivía como ser humano, tenía un entendimiento completo de lo que Dios había revelado en la Biblia. Sin embargo, reconoció que el día y la hora del fin de este mundo no lo sabía. Tanto Jesús como sus discípulos tenían que esperar que Dios dé mayor información. Después de la partida de Jesús al cielo, la información vino. Se escribieron todas las sagradas escrituras cristianas. Pero el entendimiento de todo lo que se reveló no vino. La situación es semejante a lo que se le dijo al profeta Daniel. Leamos el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 8 hasta el 10. Yo oí, pero no entendí. Así que dije, oh mi Señor, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y él dijo, vete, Daniel, porque estas palabras tienen que mantenerse en secreto y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos se purificarán, se emblanquecerán y serán refinados. Y los malvados actuarán perversamente, y ningún malvado entenderá. Pero los perspicaces entenderán. Por casi 2000 años, la información del día y la hora del fin de este mundo ha sido un secreto. Se tenía que esperar hasta el tiempo del fin. Eso explica el fracaso en calcular esta fecha. Solo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios se lograría entender este tema. Por favor, compare con Juan capítulo 16, versículo 12 al 13. El comentario que hizo Jesús en Mateo 24:36 tuvo que ver con la ciudad de Jerusalén y su templo, pero además con la llegada del fin del mundo. Jesús sabía que la ciudad de Jerusalén y su templo serían completamente destruidos. Les dijo a sus discípulos que del templo de Jehová no quedará piedra sobre piedra. 4 apóstoles se interesaron profundamente sobre este acontecimiento y le pidieron una señal que les indicaría la llegada de ese tiempo. Jesús les dio la señal y lo que deberían hacer cuando vieran la señal. Por favor, leamos lo que les dijo en Lucas capítulo 21, desde el versículo 20. Y cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción.
Entonces, los que estén en Judea, huyan a las colinas. Los que estén en Jerusalén deben salir. Los que estén en el campo no deben volver a la ciudad, pues serán días de venganza de Dios, y las palabras proféticas de las Escrituras se cumplirán. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan, pues habrá desastre en la tierra y gran enojo contra este pueblo. Os matarán a espada, os serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Nueva Traducción Viviente. La profecía de Jesús con relación a la ciudad y el templo se cumplió exactamente. La ciudad y su templo fueron destruidos totalmente por las legiones romanas. El año 70 era común. Sin embargo, 3 años y medio antes de que esto ocurra, los cristianos huyeron de la ciudad, porque vieron la señal que Jesús les dio. Las legiones romanas al mando del general Sestio Galo rodearon la ciudad. Después de unos meses de asedio, abandonaron la ciudad. Los cristianos interpretaron que esa era la señal que Jesús les había dado y huyeron de Jerusalén a las montañas, como recomendó Jesús. Así lograron evitar las calamidades que ocurrieron. Jesús dio a sus discípulos toda la información que tenía. Los cristianos que vivían en la ciudad de Jerusalén se beneficiaron de la información que se les dio. Jehová Dios y su Hijo Jesús siempre avisan lo que harán. Dios no quiere matar a nadie. Esa es también el proceder de su Hijo Jesús. Jesucristo, ¿cómo maneja la información que Dios le da? Jesús no oculta de sus discípulos la información que Dios le da. Si no les dijo el día y la hora de la destrucción de Jerusalén en el primer siglo, es porque Él mismo no lo sabía. Jesús, hablando con sus discípulos, también les dijo que se iría, pero que regresaría con sus ángeles, con poder y gran gloria. Por favor, compare con Mateo 16, 27 y capítulo 24, versículo 30 al 31. 4 apóstoles pidieron a Jesús una señal. Esta señal les indicaría que Jesús estaba regresando, que Jesús estaba presente en la tierra como el Rey nombrado por Dios. Sabían que su regreso les indicaría que el fin del mundo que Satanás controla estaba llegando. Era necesario tener una señal para enfrentarse a las dificultades que vendrían, a los difíciles días por venir. Jesús les había dicho que habría una gran tribulación antes del fin del mundo, una tribulación como la cual nunca hubo ni la habrá. Pero el comienzo del fin de este mundo, el día y la hora, solo lo sabía el Padre.
Todo esto es muy semejante al tiempo de la destrucción de Jerusalén y su templo en el primer siglo. Veamos lo que le preguntaron los 4 apóstoles, así como está registrado en Mateo 24:3 en la Nueva Traducción Viviente. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los Olivos, sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús, mientras estuvo en la tierra, no sabía el día y la hora del fin de este mundo. Marcos 13:32. Sin embargo, al regresar al cielo, esto cambió. Pues el apóstol Pablo dijo que en él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2 y versículo 3. Es obvio que después de su partida al cielo, Jesús llegó a saber el día y la hora del fin de este mundo. En el siglo XXI, muchos cristianos siguen diciendo: nadie sabe, ni el Hijo. De esta manera deducen que los humanos no llegarán a saber el día y la hora del fin de este mundo. Deducen que Dios mantendrá escondida esta información, que Dios sorprenderá a los humanos trayendo el fin del mundo en el momento menos esperado. Todas estas conclusiones están equivocadas. Jesús no dijo: nadie sabrá. Jesús conoce muy bien a su Padre, sabe que Jehová es un revelador de secretos. Compare con Daniel 2:28. Jesús sabe que Dios no esconderá información que pueda salvar de morir a los humanos. Dios desea que aún las personas malas se arrepientan y sigan viviendo. Compare con Ezequiel 33:11. Jesús no tuvo que esperar hasta el tiempo del fin para saber el día y la hora del fin de este mundo, pues como dijo Pablo, en el primer siglo de nuestra era, Jesús ya tenía todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero sus discípulos tenían que esperar hasta el tiempo del fin. Mientras ese tiempo llegara, los discípulos de Cristo podrían seguir el ejemplo de los profetas hebreos del pasado. Leamos lo que dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 10 hasta el 12. Sobre esta salvación hicieron una investigación minuciosa y una búsqueda cuidadosa los profetas que profetizaron acerca de la bondad inmerecida reservada para ustedes. Siguieron investigando a qué momento en particular o a qué época respecto a Cristo señalaba el Espíritu dentro de ellos, cuando testificaba de antemano acerca de los sufrimientos que le esperaban a Cristo y de la gloria que vendría después. A ellos le fue revelada que no se estaban sirviendo a sí mismos,
sino que les servían a ustedes. Con respecto a las cosas que ahora les han anunciado, los que les declararon las buenas noticias con Espíritu Santo enviado desde el cielo. De modo que no es incorrecto que por casi 19 siglos los cristianos hayan investigado la Biblia buscando saber el día y la hora del fin de este mundo. Aunque los resultados de sus estudios no lograron descubrir el secreto, los ha mantenido alertas ante los acontecimientos que se han desarrollado en el mundo. Además, han tratado de ayudar a personas que están en peligro de perder el favor de Dios por estar en oscuridad espiritual. Leamos lo que dice Dios sobre este asunto en Ezequiel 33:11. Diles: tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor soberano Jehová, no me causa ningún placer la muerte del malvado, pero sí me causa placer que alguien malvado cambie de rumbo y siga vivo. Dejen sus malos caminos, déjenlos. Y es que, ¿por qué tendrían que morir, oh casa de Israel? Jehová siempre avisa a los seres humanos de lo que hará. Dios no planea sorprender a nadie. Jehová desea que sigan viviendo. Durante el tiempo del diluvio universal, Noé y su familia sobrevivieron porque estaban bien informados y ejercieron fe. Dios les dio toda la información que necesitaban para sobrevivir. Los contemporáneos de Noé tenían la misma información, pero no le hicieron caso a Noé, no ejercieron fe. Murieron no por estar mal informados, sino porque no ejercieron fe. Leamos con mucho cuidado lo que dijo Jesús sobre este tiempo, en Mateo 24, versículo 37 al 39. Porque tal como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Porque en aquellos días, antes del diluvio, la gente comía y bebía, los hombres se casaban y a las mujeres las entregaban en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no hicieron caso, hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. Así será en la presencia del Hijo del Hombre. Esta información nos ayuda a entender cómo maneja Jehová la información. Jehová da a los humanos toda la información que los humanos necesitan saber para salvar sus vidas. Jehová no les está poniendo trampas, no trata de sorprenderlos para matarlos. Si las personas mueren, es porque no prestaron atención a la información que Dios les estaba haciendo disponible. Jesús, el Hijo de Dios, maneja la información de la misma manera. Jesús trata de ayudar a los humanos para que puedan salvarse. Les da toda la información que necesitan para seguir viviendo. Escuchar lo que enseña Jesús y poner en práctica en la vida la información que Él da, nos puede ayudar a salvar nuestra vida. Ejercer fe en la información que Dios y Jesús nos dan marca la diferencia entre vivir o morir. El apóstol Pablo
da énfasis a esta diferencia cuando escribió lo siguiente a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 5, versículo 1 al 11, que vamos a leer. Ahora bien, hermanos, no necesitan que se les escriba nada sobre los tiempos y las épocas, porque ustedes saben muy bien que el día de Jehová vendrá exactamente como un ladrón en la noche. Cuando ellos estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores de parto de una mujer embarazada, y de ninguna manera escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en oscuridad como para que ese día los sorprenda del mismo modo que el día sorprendería a unos ladrones, pues todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no les pertenecemos ni a la noche ni a la oscuridad. Pablo en este pasaje marca la diferencia entre un cristiano bien informado, iluminado, y personas mal informadas en oscuridad. El desarrollo de los acontecimientos no tiene por qué sorprender a un cristiano bien informado. Dios y Jesús les da toda la información que necesitan para sobrevivir a la mayor dificultad que la humanidad jamás ha experimentado, la gran tribulación, predicha por Jesús y Daniel, el profeta hebreo. Muchos maestros de la Biblia enseñan que Jesús enseñó a sus discípulos que no sabrán el día y la hora del fin de este mundo. Para apoyar esta idea señalan las palabras de Jesús registradas en el libro bíblico de Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 7. Leamos este pasaje. Entonces, cuando ellos se reunieron, le preguntaron: Señor, ¿vas a restaurar el reino en Israel en este tiempo? Él les dijo: no les corresponde a ustedes saber los tiempos o épocas que el Padre ha puesto bajo su propia autoridad. ¿A quién le corresponde saber? La respuesta es a los futuros discípulos de Cristo, a los que estén viviendo durante el tiempo del fin, como le dijo el ángel al profeta Daniel. Cuando Jesús dijo: no les corresponde a ustedes, ¿a quién se dirigió? ¿A sus discípulos del futuro distante o a los discípulos que lo estaban escuchando? Es fácil concluir que se dirigía a los discípulos que le plantearon la pregunta: ¿vas a restaurar el reino en Israel en este tiempo? Estas personas no estaban pensando en el fin del mundo. Les interesaba saber lo que ocurriría en sus días a la nación de Israel. Según Jesús, los discípulos que le escuchaban no recibirían esta información. Sus discípulos tendrían que esperar el tiempo dispuesto por Dios. A Daniel se le dijo que en el tiempo del fin habría abundante información. Leamos Daniel 12:4. En cuanto a ti, Daniel, mantén en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos lo examinarán con cuidado y el conocimiento verdadero se hará abundante. Y en Daniel 12:8 dice: oí lo que dijo, pero no entendí el significado. Entonces le pregunté: mi Señor, ¿cómo terminará todo esto? Pero él dijo: vete ya, Daniel, porque lo que he dicho se mantendrá en secreto y sellado hasta el tiempo del fin. Mediante estas pruebas muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos se entenderá.
Solo los sabios comprenderán lo que significa. Nueva traducción viviente. De lo que hemos leído en Daniel 12, 4, 8 al 10, deducimos que para beneficiarnos de la información que Dios dará, tenemos que vivir durante el tiempo del fin. 2. Examinar con cuidado la Biblia. 3. Ser dignos siervos de Dios. Empecemos por el punto 3. Ser dignos siervos de Dios. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 24, dice: y es como dádiva gratuita, que por su bondad inmerecida se les está declarando justos, mediante la liberación por el rescate pagado por Cristo Jesús. Dios lo presentó como ofrenda para propiciación mediante fe en su sangre. Esto fue con el fin de exhibir su propia justicia, porque estaba perdonando los pecados que habían ocurrido en el pasado, mientras Dios estaba ejerciendo longanimidad, para exhibir su propia justicia en esta época presente, para que Él sea justo hasta al declarar justo al hombre que tiene fe en Jesús. De modo que la información del día y la hora vendrá por medio de un cristiano fiel, tal como lo dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2. Una revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrarles a sus esclavos las cosas que tienen que suceder dentro de poco. Jesucristo envió a su ángel y por medio de éste se la presentó en señales a su esclavo Juan, quien dio testimonio de la palabra dada por Dios y del testimonio dado por Jesucristo, sí, de todas las cosas que vio. Feliz el que lea en voz alta las palabras de esta profecía, y felices los que oigan y obedezcan las cosas escritas en ella, ya que el tiempo fijado está cerca. Apocalipsis 1, 1 al 3. De modo que no debemos esperar que la información del día y la hora venga por medio de una persona que no sea un discípulo fiel de Jesucristo. Punto 2. Examinar con cuidado la Biblia. Los bereanos nos dan excelente ejemplo, así como está registrado en Hechos capítulo 17, versículo 10. Leamos. Inmediatamente de noche los hermanos enviaron a Pablo así como a Silas hacia Berea, y estos al llegar entraron en la sinagoga de los judíos. Ahora bien, estos eran de disposición más noble que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con suma prontitud de ánimo y examinaban con cuidado las escrituras diariamente en cuanto a si estas cosas eran así. Por lo tanto, muchos de ellos se hicieron creyentes, y también no pocas de las mujeres griegas estimables, y no pocos de los varones. Seguir el ejemplo de los cristianos de la antigua Berea es esencial para entender los mensajes que Dios revela. Por el estudio cuidadoso de la Biblia y con la guía del Espíritu Santo vendrá la información del día y la hora. Jesús lo confirma en Juan capítulo 16, versículo 12 hasta el 13. Punto 3. Vivir durante el tiempo del fin. Mateo 24:37 dice: porque así como eran los días de Noé,
así será la presencia del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, los hombres casándose y las mujeres aún siendo dadas en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. Así será la presencia del Hijo del Hombre. Los días de Noé solo pueden ser 120 años, según Génesis 6:3. Dios avisó a Noé de que solo esperaría 120 años más. Compare con 1 Pedro 3:20 y Hebreos 11:7. Deducimos que el tiempo del fin de este mundo abarca 120 años. Vivimos hoy, siglo XXI, en el tiempo del fin de este mundo. El libro bíblico de Apocalipsis nos ayuda mucho a ubicar el tiempo del fin. El capítulo 12 de Apocalipsis narra una guerra entre ángeles en el cielo. Satanás y sus ángeles son derrotados y confinados a la tierra. La presencia de estas huestes malignas en la tierra causa gran sufrimiento a sus habitantes. Satanás tiene gran cólera, pues sabe que le queda un corto espacio de tiempo. Leamos el relato en la Biblia. Apocalipsis o Revelación capítulo 12, versículo 7 dice: Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo: Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos. Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Nueva Traducción Viviente. Solo nos falta buscar en la historia humana un tiempo que armonice con el terror que se predijo aquí en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 12. La historia de la humanidad y el año 1914. En el año 2014, el historiador Antonio López Vega escribió un libro titulado 1914, el año que cambió la historia. El autor de este libro señala que la Primera Guerra Mundial solo fue uno de los acontecimientos que cambiaron el mundo en 1914. Muchos historiadores del siglo XXI concuerdan que ese año se dio comienzo a una nueva era.
recibió advertencia divina 120 años antes del diluvio. Noé tenía 480 años de edad cuando recibió la advertencia divina. Noé tenía 600 años de edad cuando vino el diluvio. Durante esos 120 años, Noé tuvo 3 hijos varones y construyó una enorme caja de madera, donde se refugió con las esposas de sus hijos, su esposa y los animales que Dios seleccionó. Solo 8 personas sobrevivieron al diluvio universal. Por favor, lea Génesis capítulo 6, 7, 8 y 9. Jesucristo, al comparar los días de Noé con su segunda venida, nos dio una clave para esperar un periodo semejante antes de su venida, 120 años. Pero en el Apocalipsis capítulo 12 y versículo 12 se nos da una segunda clave para entender el tema. Los cristianos tenían que esperar un tiempo de gran dificultad en el mundo debido a la actividad demoníaca en la tierra. El conteo de 120 años de espera para el fin de este mundo comenzó en el año 1914. Leamos el pasaje. Alégrense los cielos y todos los que viven allí, pero a ustedes, los que viven en la tierra y el mar, les irá muy mal, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y ha bajado furioso donde están ustedes. Palabra de Dios para todos. Apocalipsis 12:12. El poco tiempo que le queda a Satanás comenzó el año 1914. ...1914 más 120 igual 2034. Este estudio ha llegado a la conclusión de que el año 2034 se efectuará el regreso de Jesucristo, con sus ángeles, con poder y gran gloria. Tenemos el año, pero ¿y el día y la hora de ese año? Sigamos examinando la Biblia. Les estimulamos a estudiar con seriedad este artículo. 2034, el regreso de Jesucristo. Está basado en el capítulo 4 del libro de Daniel. Un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor de un gran árbol cortado durante 7 tiempos. La explicación de este sueño está en este cuadro. A 1914 sumamos 120 años de acuerdo con Génesis 6:3. Llegamos a 2034, el año del regreso de Jesucristo. El 2 de octubre de 2034 comienzan a contarse los 1335 días que durará la gran tribulación. Por favor, compare con Daniel 12:12 y Mateo 24:21. En este estudio se ha llegado a la conclusión de que Dios dará toda la información que la humanidad necesita para salvarse. Para encontrar el día y la hora del regreso del Señor Jesucristo, les invitamos a estudiar la parte 2
de esta serie.